Premier's Broadcast to Mark End of War. Transmisión del primer ministro para señalar el fin de la guerra. Con ese titular, anunciaba el diario británico The Evening Chronicle la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Pero para el pueblo británico, la guerra seguía en marcha. Tantos años de sufrimiento derivados de la contienda bélica contra los nazis impedían que los ciudadanos de las islas dejasen de concebir a los alemanes como enemigos de la noche a la mañana. Hoy, vamos a escuchar la historia de un hombre al cual la vida le encomendó una durísima tarea sin haberlo buscado: humanizar al enemigo contando únicamente con un balón. Bienvenidos a un episodio especial de Historia desde el banquillo. El 22 de octubre de 1923 nace en Bremen, Alemania, el protagonista de nuestra historia, Bernhard Trautmann. Tan solo 5 años antes de su nacimiento, en 1918, Alemania sería derrotada en la Primera Guerra Mundial y obligada a firmar el Tratado de Versalles. El pequeño Bert vino al mundo en un contexto de gravísima crisis económica en el país germano, ya que las potencias vencedoras de la guerra obligaron a Alemania a pagar unas abusivas sumas de dinero en concepto de reparaciones de guerra. Es por esta razón por la cual los padres de Bert se ven obligados a vender su casa y mudarse para tener una nueva oportunidad, esta vez en el suburbio obrero de Gropelingen, a las afueras de Bremen. La derrota de Alemania en la guerra, la superinflación experimentada por el marco alemán, el elevadísimo desempleo y la crisis política y parlamentaria en la cual se encontraba el país fueron los elementos definitorios de la historia política y social de Alemania durante la década de 1920. Estos factores generaron un caldo de cultivo propicio durante los años 20 para el progresivo crecimiento del partido nazi y su asalto definitivo al poder en 1933. En aquellos tiempos, el joven Bert vagaba sin rumbo fijo por las calles de Bremen, obligado a tan corta edad a subsistir de la beneficencia, debido a que su padre había perdido su trabajo como electricista. En este contexto, los padres de Bert enrolan con 10 años al joven en las Hitlerjugend, conocidas en español como Juventudes Hitlerianas, justo el año que los nazis llegaron al poder. Fue en esta institución en la cual, aparte de un salvaje adoctrinamiento ideológico en las ideas del nacionalsocialismo, Bert encontró su pasión por el deporte, invirtiendo una gran cantidad de horas de su infancia y adolescencia en la práctica del balonmano, el atletismo y, por supuesto, el fútbol. Para este joven nacido en Bremen, la adolescencia pasaba con una relativa tranquilidad marcada por el deporte y el adoctrinamiento político al que eran sometidos los jóvenes. Pero todo cambió el 1 de septiembre de 1939. Ese día, contando Bert con apenas 17 años, la Alemania nazi iniciaría la invasión de Polonia, hecho histórico que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, siendo esta una constatación inapelable de que las políticas de apaciguamiento de Francia y el Reino Unido habían sido un completo fracaso. Si bien Trautmann, al igual que toda su generación, había tenido que sufrir en su infancia las consecuencias de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la segunda la vivirían desde el frente. Era aquel el momento en el que tantos esfuerzos en aleccionar a la juventud en los ideales del nazismo debían dar sus frutos para el régimen. En el caso de Bert Trautmann, estos frutos no se hicieron esperar, ya que días después del inicio de la guerra, el joven se alistó en la Wehrmacht, iniciando así su entrenamiento militar. Poco tiempo después, el recluta sería trasladado a la Fuerza Aérea del Tercer Reich, la Luftwaffe, tras completar su entrenamiento como paracaidista, siendo movilizado poco después al Frente Oriental en el marco de la Operación Barbarroja. En 1942, en el marco de una operación militar que buscaba contrarrestar el contraataque soviético en la actual Ucrania, Bert Trautmann es capturado por el ejército soviético tras saltar las líneas enemigas. La incerteza del futuro de Trautmann era máxima en ese momento. Si bien le habían dicho que lo trasladarían a un campo de prisioneros, Bert era consciente de que la ejecución sumarísima era una opción plausible para aquellos en su situación. Sin embargo, Trautmann aprovechó un descuido de sus captores para escaparse, y logra finalmente escabullirse de nuevo hacia las líneas alemanas. Por esta gesta, Bert sería ascendido a sargento y condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Poco tiempo después, nuestro protagonista es movilizado al frente occidental, en un contexto en el cual la resistencia francesa se había convertido en un dolor de cabeza para Hitler. Pese a que la dureza de los combates fue mayor en el frente oriental que en el occidental, la estancia de Trautmann en Francia distó mucho de ser un paseo. Y es que durante una misión de reconocimiento, Bernhard es nuevamente capturado por el enemigo. Tras ser hecho prisionero por la resistencia francesa, el escurridizo Bert repitió la proeza del año anterior en el frente ruso, volviendo a escapar de sus captores. Ya a finales de 1944, nuestro protagonista se convenció de que la guerra estaba perdida para Alemania,
llevándole a tomar una decisión tan drástica como difícil: desertar. Y es que en el contexto de una guerra, la deserción es uno de los mayores delitos que un soldado puede cometer. De esta manera, cuando Trautmann emprendió por su cuenta el camino a su Bremen natal, debía temer tanto al enemigo como a sus propios camaradas, los cuales, si lo encontraban, no tendrían más opción que ejecutarlo. Fue en su camino a casa cuando se topó con una pareja de soldados estadounidenses, los cuales le hicieron prisionero nuevamente. Pero como dice el refrán, no hay dos sin tres. Aprovechando un despiste de sus captores, Bert arranca a correr campo a través hasta que logra dar esquinazo a los norteamericanos. Sin embargo, esta vez su fuga no sería tan fructífera como las anteriores, ya que a las pocas horas de zafarse de los estadounidenses, sería sorprendido saltando una valla por una unidad militar inglesa, la cual, haciendo gala de su humor británico, recibieron al soldado con un irónico «Hola Fritz, ¿te apetece una taza de té?», mientras le apuntaban con sus armas. Llegados a este punto, con la guerra a punto de terminar y siendo Bert buscado por los suyos por su deserción, Trautmann decide colaborar con los británicos poniendo fin a su largo historial de fugas, siendo esta vez trasladado al campo de prisioneros de Ashton-in-Makerfield, en Inglaterra. Fue ese el lugar en el cual Trautmann pasaría como prisionero de guerra los siguientes 3 años, siendo apodado por los locales como Bert debido a la dificultad de su nombre alemán, sobrenombre que le acompañó el resto de su vida. Durante su estancia en Ashton-in-Makerfield, un general de origen escocés, al cual los prisioneros alemanes apodaban como el Loco, tiene la disparatada idea de formar un equipo de fútbol compuesto por prisioneros de guerra alemanes. Y es que si calificamos la idea como disparatada, es debido al contexto político de aquel entonces. Si bien la guerra ya había terminado, las penurias que la población británica había pasado durante la contienda, desde el racionamiento a los bombardeos sobre civiles, pasando por la incorporación forzada de toda una generación al ejército, no se habían borrado de las mentes del pueblo, el cual en su mayoría seguía profesando animadversión hacia los alemanes. Como ya dijimos en el episodio sobre Didier Drogba, no es lo mismo firmar la paz que alcanzar la paz. Pero esta loca idea del general cambiaría la vida de Trautmann para siempre. Y es que tras una larga guerra, en la cual Bert había pasado de los 17 a los 22 años, el fútbol le dio la oportunidad de refugiarse de nuevo, en la cual fue su mayor pasión cuando era un niño: el deporte. Entre 1945 y 1948, este pintoresco equipo compuesto por prisioneros de guerra alemanes se midió con los clubes amateurs de los alrededores. En estos partidos, Bert comenzó jugando como defensa central, pero tras una lesión, el entrenador del equipo le manda a ponerse bajo los palos. Esta decisión se revelaría como todo un acierto. En sus primeros partidos como guardameta, Trautmann demostró una enorme habilidad en esa posición, que llamaría la atención de diversos equipos de la zona. Y es que en ese contexto histórico, en el cual todo el país se estaba reconstruyendo tras la guerra, los clubes de fútbol de Inglaterra se encontraban inmersos en un proceso frenético de busca de jugadores, con el objetivo de reactivar a sus equipos tras el conflicto. En 1948, Bert Trautmann es finalmente liberado, y es libre de volver a su país. Sin embargo, rechaza la repatriación debido a diversos factores. De un lado, la imposibilidad de ganarse la vida en su ciudad natal, debido a que ésta quedó devastada durante la guerra. Por otra parte, el hecho de recibir una oferta de un modesto club de Sutton, el St. Helens Town, junto a la posibilidad de compatibilizar el fútbol con un trabajo en una granja, le ofrecía a nuestro protagonista una mejor perspectiva de vida. Durante el siguiente año, Bert se integraría de forma satisfactoria en la comunidad local, en la cual siempre ha dicho que fue bien acogido, pese a las reticencias que aún existían debido a su pasado como engranaje de la maquinaria de guerra nazi. Su buen desempeño en el St. Helens Town le hizo recibir varias ofertas de clubes profesionales británicos, entre las cuales Trautmann se decantaría por la del Manchester City. No obstante, su fichaje por los Sky Blues estuvo lejos de ser un camino de rosas. Y es que los horrores vividos en la guerra resurgieron con fuerza en las cabezas de los habitantes de Manchester, a los cuales les horrorizaba la idea de ver a un alemán defendiendo los colores del club de su ciudad. Su fichaje causó un enorme revuelo mediático en todo el país, y su contratación motivó varias manifestaciones en las afueras del estadio, en las cuales era frecuente escuchar un cántico tan escueto como conciso: Out the German, fuera el alemán. Ese mismo mensaje pudo leerse en diversas pancartas situadas en Main Road, el antiguo estadio del Manchester City, durante aquella temporada 49-50. Y es que en aquellos tiempos, aunque su pasado como soldado nazi hubiese sido una gran lacra en cualquier ciudad del Reino Unido, era en Manchester y su periferia donde se congregaba una de las comunidades judías más numerosas del país, siendo este un agravante más,
al arriesgado fichaje de Trautmann por parte del Manchester City. Pese a que sobraban motivos de índole social para la oposición que causó a los fans el fichaje de Trautmann, había razones futbolísticas que se lo ponían aún más difícil. Y es que su incorporación al club se hizo pensando en él como el relevo de Frank Swift, la gran leyenda de los Citizens, que fue el buque insignia del equipo en la temporada del ansiado ascenso a la primera división del fútbol inglés tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual mantuvo a cero la portería en 17 de sus 35 apariciones y estableció un récord que tardaría 40 años en ser superado. Si a todo esto le sumamos la amenaza de boicot al club por parte de un importante sector de aficionados y los centenares de cartas con amenazas recibidas por Trautmann, todo parecía indicar que la estancia del alemán en Manchester sería corta. Su fichaje había dejado patente que la guerra no había acabado en las cabezas de una parte del pueblo británico. Pero Bert decidió quedarse y tratar de apagar los rescoldos de animadversión hacia su país de origen, para evitar que de esas brasas renaciera el fuego. Para esa misión, Trautmann no contaba con más herramientas que sus guantes de portero. Y es que podemos decir que la aceptación social del alemán se la ganó a pulso dejándonos actuaciones memorables bajo los palos de los Citizens cada semana, haciendo que los aficionados del club de Manchester le viesen como un digno sucesor de Frank Swift. Pese a que en la temporada 52-53 el City firmaría una desastrosa campaña en la cual descendería, Trautmann decide seguir vinculado al equipo. Y es que sería militando en la segunda división del fútbol inglés, cuando Trautmann escribiría su nombre en letras de oro en la historia del club. Sin embargo, no fue la Second Division la competición que tuvo el honor de encumbrar al portero alemán, ya que éste se había reservado sus mejores paradas para la competición más antigua de la historia del fútbol, la FA Cup. En la final de la Copa de 1955, el Manchester City se enfrentaría al Newcastle United en el estadio de Wembley. En aquella ocasión, dos equipos de la segunda división se disputaban la gloria. Pero esta vez, el triunfo le fue esquivo a Trautmann, quien aquella noche encajó 3 goles que dejaban a los Sky Blues con la medalla de plata tras su derrota por 3-1. Pero nuestro protagonista estaba dispuesto a limpiar su nombre y su pasado, dejando una hazaña memorable en los corazones de los aficionados celestes. Al año siguiente, los Citizens volverían a abrirse camino hasta la final de la FA Cup. En el partido por el título, el rival que les esperaba en Wembley era el Birmingham City. La historia parecía repetirse. El Manchester City en la final de la FA Cup, en Wembley, otra vez frente a un equipo que también militaba en la segunda división, y de nuevo sin ser los favoritos. Pero aunque la historia pueda rimar, esta vez no se repitió. Tras adelantarse en el marcador en los primeros compases del partido, el club de Manchester vio como los aficionados del Birmingham celebraban el gol de su equipo que devolvía la igualada al marcador. Con aquel 1-1 se fue el partido al descanso. Tras la reanudación, los dos equipos nos ofrecieron un partido muy igualado, pero fue en un lapso de 2 minutos entre el 62 y el 64, cuando salieron de las botas de Johnstone y Dyson, sendos golpes mortales que acabarían consagrando a los Citizens como campeones del torneo. Fue con un 3-1 a favor de los de Manchester, cuando sucedió la jugada que ha puesto a este encuentro y a Bert Trautmann en la historia del fútbol. Y es que con ese resultado adverso, los hombres del Birmingham se lanzaron a la desesperada a conseguir el tanto que los metería en el partido. En este contexto, en el minuto 73 del juego, el delantero del Birmingham, Peter Murphy, se lanza con todo a pugnar por un balón contra Trautmann. Pese a que fue el alemán quien consiguió hacerse con el esférico disipando el peligro, la rodilla de Murphy acaba impactando bruscamente entre el cuello y la cabeza de Trautmann. Como consecuencia del choque, Trautmann pierde el conocimiento sobre el césped, obligando a parar el partido para tratar de reanimarlo. Finalmente, se incorpora visiblemente mareado y desorientado por el golpe, pero aún en ese estado, el alemán insiste en no abandonar el césped. Y es que en aquella época, en el fútbol no existían los cambios. Si un jugador no podía continuar el partido, este debía salir del campo y dejar a su equipo con un jugador menos. Es por esta razón por la que Trautmann opta por finalizar el encuentro contra viento y marea. Pese al calamitoso estado en el que se encontraba el portero, Bert realizó en los 15 minutos que quedaban para finalizar el encuentro unas cuantas intervenciones de mucho mérito, sin las cuales posiblemente el City no se hubiese consagrado campeón. De nuevo, la final de la FA Cup acababa con un 3-1, pero esta vez a favor de los de Manchester. Tras la ceremonia de entrega de la copa y las celebraciones por el torneo, en las cuales un dolorido Trautmann tomó parte con naturalidad, el staff del club mandó al guardameta alemán al día siguiente a una revisión en un hospital de Londres, en la cual le dijeron que no tenía ningún problema médico. Sin embargo,
tal y como cuenta el propio Trautmann en una entrevista. En una segunda visita a un doctor de Manchester, este comprobó que Bert tenía roto el cuello. Su segunda vértebra estaba destrozada y tuvo que someterse a una intervención que lo dejaría convaleciente durante 3 semanas, tardando hasta 7 meses en volver a los terrenos de juego. Y es que pese a tener que seguir jugando y realizando paradas de mérito, Bert Trautmann asegura no recordar nada de aquel partido después de que la rodilla de Murphy impactase con su cabeza. Según cuenta él mismo, su cuerpo entró en una especie de modo automático, y lo único que recuerda era un intenso dolor en las vértebras. La redención de Trautmann fue a costa de partirse el cuello por los colores, de forma literal y metafórica. Y es que tras proclamarse campeones, gracias a la actuación de Trautmann, los mismos aficionados que años antes se habían manifestado en las afueras de Main Road contra la presencia del guardameta alemán al grito de "Out the German", cambiaron ese cántico por el "For he's a jolly good fellow". Es un muchacho excelente. Con esa hazaña, Bert supo ganarse definitivamente el cariño de la grada local, pese a su pasado vinculado a la Luftwaffe. Sin embargo, en las visitas del Manchester City a otros estadios, siguió siendo frecuente escuchar el grito de "Nazi" cada vez que Trautmann tocaba el balón. Finalmente, Trautmann abandonaría el City en 1964, tras 15 años defendiendo la portería del club. Una estancia bastante más larga de lo que muchos habrían apostado en un primer momento. Tras colgar las botas, tuvo una pintoresca carrera como entrenador, comenzando en diversos pequeños clubes de Inglaterra y Alemania, y culminando su etapa en los banquillos ocupando el puesto de seleccionador nacional en Birmania, Tanzania, Liberia y Pakistán. Sería poco después de abandonar el puesto como seleccionador de Pakistán, cuando Trautmann tomó la decisión de irse a vivir a España, instalándose en Almenara, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, en busca de la calma que no había podido disfrutar durante su convulsa vida. Ya instalado en Castellón, nuestro protagonista recibió diversos homenajes en el Etihad Stadium, actual estadio del Manchester City, en los cuales se le reconocía como una auténtica leyenda de la historia del club. En el 2006, cuando se cumplían 60 años de la famosa copa conquistada por Trautmann en 1956, el alemán con sus 83 años de edad saltó al campo a recibir una camiseta conmemorativa. 60.000 personas aclamaron su nombre. Aquellos gritos borraban para siempre toda duda acerca de la aceptación de Trautmann por parte de los Citizens. El 19 de julio de 2013, Bert Trautmann fallecería en La Llosa, Castellón, debido a causas naturales a la edad de 89 años. Tras su muerte, el Manchester City colocó una estatua del guardameta alemán en el estadio, en la cual, junto a su fecha de nacimiento y fallecimiento, puede leerse la inscripción: Bert Trautmann, leyenda del City. Más allá de lo que pueda poner en esa estatua, Trautmann hacía mucho que era una leyenda del club y del fútbol inglés. Su vida fue el perfecto ejemplo del poder del fútbol para la cohesión de una comunidad a múltiples niveles, ya que en un principio, Manchester se unió sin fisuras para protestar por su contratación. Sin embargo, durante los años siguientes, la figura de Trautmann emerge en un momento sumamente oportuno. Sus brillantes actuaciones coinciden con un periodo de agudización de la Guerra Fría, en el que existe una necesidad política de fortalecer la posición de Europa occidental frente a la amenaza soviética. Para ello, una Alemania federal fuerte debía ser integrada a la Alianza Occidental. No obstante, la superación de un conflicto va a velocidades diferentes en los distintos sectores de una sociedad, ya que para las clases populares británicas, quienes tenían muy presentes las penurias de la guerra, no era fácil aceptar el nuevo marco mental que exigían las políticas del Estado. De este modo, el relato de un Bert Trautmann que supo enterrar el hacha de guerra entre dos naciones, ganándose el corazón de los ingleses con sus paradas y haciendo que le perdonen por su pasado nazi, puede ser una construcción discursiva con un interés muy concreto. Pero lamentablemente, hoy no hay tiempo para más. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.